periodismo. De hecho, sus inicios fue como periodista en México, y además de tener una labor bastante amplia en el ejercicio del periodismo, luego se ha tornado hacia la reflexión y la investigación. Dirige para el área de México uno de los proyectos de investigación más ambiciosos, como es el mundo del periodismo, que abarca el análisis de 70 países y su realidad periodística en cada uno de ellos. De manera que Xavi cuenta con una extraordinaria experiencia en toda la investigación periodística, tiene libros, capítulos de libros, artículos y una producción intelectual muy importante que yo creo que nos va a dar ingredientes interesantes para esa reflexión. Avanzamos la tarde, tenemos dos invitados también muy especiales que vienen de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se trata de Teresa Velázquez y la autora María Dolores Montero. Ambas nos van a mostrar un panorama interesante sobre el análisis de los contenidos mediáticos tanto de España, una va mirando un poco el reflejo de esa España mediterránea o del Mediterráneo, y la otra desde una perspectiva más central del país, un poco el ejercicio de los contenidos televisivos y el contexto de la televisión española. Luego de toda esta discusión que se llevará a cabo en la mañana de hoy, estaremos cerrando con un homenaje a alguien que sin lugar a dudas merece todos los honores, como es el doctor Jesús Martín Valverde. De manera que creo que promete ser un día muy intenso, muy interesante, con una cantidad de discusiones y una cantidad de reflexiones sobre nuestro campo. Y bueno, y es precisamente uno de los objetivos que se ha trazado en esta junta directiva de Japón. Realmente colocar en un estatus importante todo lo que podamos reflexionar, y desde esa reflexión lo que podamos aportar a la comunicación e inclusive enriquecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje que se verifican en estas 54 facultades de comunicación social y periodismo del país. Entonces, yo creo que, insisto, va a ser una mañana de muchas ideas, y con eso quiero darle paso al doctor Toby Miller, quien será nuestro primer conferenciante en la mañana. Hola, gracias, ¿cómo estamos? Muy bien. Quisiera ofrecer gracias a todos los trabajadores de APACOM y de la universidad, ¿no? Para todos nosotros. Gracias. Durante mi ponencia voy a lanzar este fútbol americano, norteamericano. ¿Okay? La persona quien agarre el fútbol va a recibir en un movimiento menos deportista una copia de mi último libro, está en inglés, Reading the Media, está con mi coautor Richard Maxwell. Voy a lanzar este fútbol al momento más aburrido de la charla. Para renovar el ambiente, necesito su ayuda para establecer lo que es el momento más aburrido, como por el teléfono y todo eso, ¿ok? Gracias. Hoy nos encontramos en una coyuntura donde las llamadas nuevas tecnologías mediáticas tienen una hegemonía retórica que inunda las ideas de la ciudadanía, los planes corporativos del consumo y las políticas culturales y comunicacionales, así como insulta las fantasías y esperanzas sobre el poder de la sociedad civil. La primera, por favor. Hay diapositivas. Sin el anuncio para Microsoft. No, la primera. Gracias. Esta hegemonía retórica celebra el triunfo ideológico del prosumidor. Esta palabra prosumidor refiere a una especie de criatura mítica que tiene características al mismo tiempo de productor y consumidor. Una idea fresca. Se dice que la división histórica entre la producción y el consumo de la cultura ya no existe. Se dice que
se la ha destruido con la desregulación, la tecnología y la doctrina del capital humano. Se dice que las fronteras entre la creación y la recepción de la significación se están cayendo a causa de estas nuevas tecnologías y de la desregulación de la esfera mediática. He denominado este discurso tan positivo como cibertarianismo, o sea, una mezcla inventiva que involucra dos elementos. Primero, un carácter libertario, donde no hay jerarquías ni colectivos, y el Estado no tiene más importancia que jugar el papel del árbitro sobre la propiedad o proteger al país contra la violencia extraestatal. Primera característica de este cibertarianismo. Y el segundo, un determinismo ecológico que dice que la tecnología cambia las relaciones sociales y la vida cotidiana con su propio poder intrínseco. Estos dos elementos existen en el caso, supuestamente, de la Internet, a causa de su capacidad llamada de reintegrar a la sociedad a sectores populares. Ok. Quisiera sugerir en esta presentación que la realidad es un poco diferente a esta última visión tan optimista, y que los comunicólogos, nosotros, tienen una responsabilidad especial, además de una posición privilegiada, para decir algo al respecto, sobre todo a causa de nuestro conocimiento de la historia de la tecnología mediática y nuestro compromiso con la ciencia medioambiental. Debemos empezar con el pasado y concluir con el futuro, utilizando el presente como una esfera crítica. Fue una señal de llegar hacia la pública, pero accidente. Ok, gracias. Es como en béisbol, ¿no? A través de los años hemos observado las distopías y utopías que siempre acompañan la llegada de nuevas tecnologías mediáticas y sus géneros asociados. Plutarco, compartiendo un relato sobre el líder de Atenas antiguo, Solón, cuenta una historia que tiene ya más de 2 milenios. Después de mirar lo que ahora llamamos una trecadía teatral, Solón le dijo a Tespis, el autor de la pieza teatral, que consideraba peligroso divertirse con este tipo de entretenimiento, pues constituía una distracción para el público de sus responsabilidades ciudadanas. Otros casos los podemos ver en la aparición del lector privado en el siglo IX, que marcó el fin del monopolio eclesiástico en la creación y la distribución de la textualidad. Cuando los libros empezaron a proliferar en el siglo XVIII, los críticos hablaron de un regreso al barbarismo del periodo post-imperio romano, o próximo. El libro de Goethe, Las penas del joven Werther, como en esta diapositiva, apareció en 1774. Su héroe, quien se suicidó, inspiró a mucha gente a hacer lo mismo, lo que conllevó a que se intentara censurar la novela a través de Alemania en el siglo XVIII. La revolución industrial trajo nuevas tecnologías de comunicación, nuevos impulsos democráticos y nuevos conocimientos. A principios del siglo XX, los expertos académicos, nuestros progenitores en comunicación, han determinado que las audiencias de los medios iban a estar compuestas por consumidores pasivos, gracias a la crítica literaria que distingue una cultura de otras y la función, lo que se llama PSI, o sea, PSI, para representar psicología, psicoterapia, psicoanálisis, etc., que distingue unas autoridades competentes de los demás. Los orígenes de la psicología social se remontan a esta era donde la ansiedad por una multitud que apareció en los países de pronto urbanizados y ubicados instaló la posibilidad real de una tan temida oclocracia, o, dicho de otro modo, de una chusma sin valor que era capaz de leer y compartir textos populares,
Los conservadores argumentaban que los públicos recién alfabetizados eran vulnerables a la manipulación de los demagogos, como yo. La extensión de la lectura y su aprendizaje tuvo como corolario su expansión a espacios colectivos con directas implicaciones para la agitación laboral y política. Cuando los sindicalistas de la industria del tabaco cubano organizaron lecturas de noticias y temas de actualidad a los trabajadores en las líneas de trabajo, las empresas y el Estado respondieron brutalmente. En los Estados Unidos, los esclavos afroamericanos fueron autodidactas y enseñaron a sus colegas a leer esta próxima. Y perdón, no es perfecto, no es su falta, pero es una imagen de Nat Turner, ¿no? La rebelión de los esclavos estadounidenses de 1831, liderada por Nat Turner, fue atribuida por muchos a la alfabetización, comunicación de las ideas radicales contra la esclavitud. El advenimiento de la lectura al aire libre y la llegada del tren como un nuevo sitio de la cultura pública generaron inquietudes sobre el conocimiento y el debate abierto. La velocidad del telégrafo para difundir información en el siglo XIX, antes de que el desayuno estuviera servido, fue criticada porque se decía que agotaba emocionalmente a las personas, disminuyendo su energía en el modo equivocado del día. Asimismo, la presencia de una capacidad lectora en salones de la clase trabajadora fue apuntada como la razón para la expansión del negocio de apuestas deportivas. Expertos neurológicos atribuyen al aumento del negocio de las apuestas al telégrafo, la expansión del vapor, la circulación de diarios y revistas, el avance de la ciencia y al acceso de las mujeres a la educación formal. La sociedad estadounidense vio animados debates sobre si los nuevos medios y géneros populares, tales como periódicos, historias de crímenes y novelas, gatillaban reacciones de índole anarquista que se resumían en, así llamadas, faltas de respeto hacia las clases tradicionalmente alfabetizadas. Los medios de comunicación representaban una amenaza para las élites establecidas, ya que permitieron a la gente que trabajaba conquistar una independencia de criterio y acceder a la información, algo que desde una élite ilustrada distraía a las clases populares de su función, o sea, de la servidumbre. En concreto, las reacciones de género en contra de la alfabetización masiva se convirtieron en el centro de numerosos anticonceptivos en público, en particular a través de la ley Comstock, que vigilaba los contenidos sexuales en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, la próxima época. La ley lleva el nombre del fundador de la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio, Anthony Comstock, un moralista inspector que trabajaba en el servicio postal. Comstock creía que la lectura, el simple hecho de leer, ejercía un mal y señalaba que antes de Adán y Eva la lectura era desconocida. En el siglo XX, la ópera, la obra Shakespeare y los romances de ficción fueron censurados porque impactaban, así se decía, obscenamente en los jóvenes. Otra vez, a través del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, la sociedad civil cada vez más inquieta y moviliza, y la emergencia y consolidación de asociaciones cívicas radicales, su estudio se hizo desde perspectivas sociopsicológicas en lugar de miradas político-económicas. La función sí, a través de PSI, psicoterapia, psicoanálisis, psicología, etc., llegó así a los campos universitarios, específicamente a los departamentos de psicología, sociología y educación. Los eruditos de Harvard se hicieron cargo de la teoría, la facultad en Chicago se abocó a la tarea de conocer a la gente popular
popular, y los que están en Colombia, para manipulación estadística desde Nueva York. El desarrollo de los estudios de comunicación y el crecimiento masivo de la función en sí han permitido que durante más de 7 décadas se haya intentado relacionar el consumo de cultura popular por parte de jóvenes específicamente con conductas antisociales, buscando permanentemente causas en el tamaño y la contextura de las audiencias de entretenimiento audiovisual, con preguntas como ¿de dónde vienen? ¿Cuántos serán? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su exposición a algún determinado material audiovisual? La violencia después de la televisión, la bomba en la televisión, la violencia interpersonal y la confusión en frente de nuevas tecnologías. Las preocupaciones sobre el poder de la tecnología mediática respecto a cómo ellos nos indican por de tiempo determinan qué hacer y qué no hacer, han sostenido un gran cúmulo de investigación en base a preguntas, pruebas y mediciones que recaen sobre personas y textos, asumiendo primordialmente que sí existe una relación directa entre conducta social y conducta de las audiencias. Las nuevas tecnologías y los géneros han traído consigo las técnicas de marketing centradas en los jóvenes, incluso cuando las preocupaciones sobre los nuevos riesgos supuestamente sin precedentes y profanos de la tecnología también se repiten. Aquí es el factor clave de la historia. Novelas baratas durante la década de 1900, en silencio, y luego el sonido del cine durante la década de los 20, la radio en la década de los 30, los cómics de los años 40 y 50, la música pop y la televisión entre los 50 y 60, rock satánico como por los 70 y 80, videograbadoras en los 80, la música rap, los videojuegos y el internet desde los 90. Por otro lado, más en una manera hipócrita, hay un discurso totalmente positivo sobre el impacto de estas nuevas tecnologías y asociados géneros. Hace 70 años, George Orwell, el escritor inglés, describía estas fantasías psicológicamente deterministas con palabras que hoy saben con la misma acidez que tenían en aquellos años. ¿Se puede leer a través del auditorio? Muy bien. El mantra de hoy es muy similar a la fantasía de la que Orwell dio cuenta y apuró hace tantos años. Anhelos utópicos para un mundo libre de restricciones institucionales. Las últimas tecnologías de los medios de comunicación se dice que eliminan esos días la geografía, como en el caso de 44, la soberanía, como en el caso 44, y la jerarquía en una alquimia de verdad y belleza. Además, han desregulado e individualizado este mundo tecnificado, ha transformado a los consumidores en productores, liberado a las personas con discapacidad de su confinamiento, alentado nuevas subjetividades, premiado el intelecto y la competitividad a las personas en todas las culturas, permitiendo a miles de millones de flores florecer en una bonanza pospolítica. La Carta Magna de la Fundación de la Libertad para la Era de la Información, por ejemplo, propone que las ganancias políticas y económicas hechas por la democracia desde el siglo XIII sean visto eclipsadas por las tecnologías. Y aquí una citación desde esta Carta Magna.
La próxima foto. Perfecto. La revista Time ejemplificó ese amor del mundo aparentemente irrelevante cuando eligió como persona del año en 2006 a tú. Tú estuviste persona del año 2006. Por supuesto, tú es una dama. Desde la izquierda liberal, según la revista Time, voy a citar directamente, tú controlas la era de la información. Bienvenido a tu mundo. Y 7 años después, desde la izquierda liberal, el periódico británico Guardian fue presa del mismo grupo de poder. Alguien llamado Tú encabezó su lista de las 100 personas más importantes en los medios de comunicación del año pasado. Es decir, Rupert Murdoch, el multimillonario dueño de medios a través del mundo, por ejemplo, el Fox y alrededor del mundo, figuraba muy por detrás en el número 8. De ti, de ustedes, de todos nosotros. Es muy bacano, ¿no? Para hacer. Tú y Rupert, cabeza a cabeza. No hay competencia, la verdad. Ok, es el momento de ofrecer el fútbol. ¿Listos? No hay más premios, pero estamos a la mitad de la portada. Para ilustrar la capacidad de penetración de esta especie de grupo, ocuparé un ejemplo académico corporativo. Los economistas burgueses afirman que los teléfonos móviles, los celulares, han racionalizado los mercados del sur global, tercer mundo, enriqueciendo a la gente en zonas donde la banca y la información económica y mercantil se escasa. Se han hecho fantásticas declaraciones sobre la maravilla de la telefonía móvil en lugares que carecen de electricidad, cafetería, agua potable, atención hospitalaria, entre otros. Estas maravillas incluyen, voy a citar un ejemplo muy citado, la completa eliminación de los residuos, y es un artículo muy citado por el Banco Mundial, por ejemplo, así como la reducción masiva de la pobreza y la corrupción a través de la potenciación de los individuos. Es un ejemplo académico, un ejemplo qué horrible, corporativo desde Nielsen. Nielsen es la compañía que hace el ratings, ¿no?, a través de los medios. Nielsen, la empresa líder de calificaciones de medios del mundo, publicó un himno inimaginablemente grosero que comienza así, y voy a citar otra vez: África está en medio de una revolución tecnológica. Nada ilustra este hecho más que la proliferación de los teléfonos móviles. Y más africanos tienen acceso a teléfonos móviles que al agua potable limpia. Para Nielsen es una maravilla este hecho, no es una cosa horrible. La utopía tecnocéntrica ha dado un giro integral, alejándose de entenderla como parte de intercambio de infraestructuras y de culturas desiguales, hacia una escasez extendida en la que las tecnologías de la comunicación tienen la capacidad innata de dotar a sus usuarios con la trascendencia. Este discurso alimenta la fantasía individualista de un lector, de un público,
y de consumidores que bajo el sueño húmedo de la autonomía intelectual neoliberal de la música, de las películas, la televisión, el arte y la literatura, entre otros, se cristaliza en seres empoderados y fanáticos de la nueva tecnología actual. La enorme fe en estos medios de comunicación que permiten decisiones descentralizadas ha dado paso a una religión secular que ofrece trascendencia aquí y ahora a través de una literatura, en las palabras de Jim Carrey, del octavo día, el día después del Génesis. De eso último se desprende que el Consejo Australiano para las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales diga que vivimos en una era post-chimenea. En otras palabras, un mundo bendecido para los trabajadores, consumidores y residentes, donde los residuos son códigos en lugar de carbono. Moda contemporánea que instituciones de comunicación de gran alcance expanden con un sentido de iluminación universal a través de cables y redes inalámbricas que sus productos ofrecen a los individuos. Así, Facebook, ¿quién aquí tiene una página con el Face? ¿Nadie? ¿Todos? Everybody can say it. Okay. Facebook cuenta con Paz en Facebook, con la cual reivindica la capacidad de disminuir conflicto mundial a través de la comunicación en el Face. Mientras que Twitter, ¿quién aquí está enviando tweets? Twitter modestamente dice que a sí misma que Twitter es un triunfo de la humanidad. La maquinaria y no la actividad político-económica es la luz que brilla. La tecnología supuestamente y el consumo supuestamente pesan más que el activismo y la ciudadanía, según estas cosas. Pero a medida que leemos a Orwell, la historia es más compleja. Por ejemplo, Max Weber insistió en que la tecnología era principalmente un modo de procesamiento de bienes materiales. Harvey Sachs, sociólogo muy conocido norteamericano, enfatizó en los fracasos de los sueños tecnocráticos, que si solo hemos introducido alguna nueva y fantástica máquina de comunicación, el mundo se transforma. Ahora me gustaría hablar sobre ciudadanía y las implicaciones ciudadanas de las llamadas nuevas tecnologías. Los últimos 200 años de la época moderna han producido tres áreas distintas relacionadas con el concepto de ciudadanía. Sus historicidades coinciden, pero también divergen significativamente. Estas áreas son las siguientes: la política, que confiere el derecho de vivir y votar; la económica, el derecho de trabajar y prosperar; y la cultural, el derecho de conocer y hablar. Por ejemplo, en la Constitución colombiana del 91. Estas áreas corresponden a los tres derechos integrantes de la proclama de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, y a su versión contemporánea de la izquierda argentina: ser ciudadano, tener trabajo, ser alfabetizado. La primera categoría, la política, tiene que ver con los derechos políticos. La segunda, la económica, con los intereses materiales. Y la tercera, la cultural, con la representación, la identidad. Un argumento central para la ciudadanía cultural está basado en el requerimiento de que los gobiernos cedan a sus ciudadanos una serie garantizada de competencias en forma de capital artístico. Las políticas culturales apoyan dinámicas de progreso y diseminación que respetan los conocimientos populares, probablemente tejen su argumento en torno al principio liberal de que el modo más efectivo de gobernar es a través de individuos libres, que han de ser provistos de habilidades y conocimientos necesarios para vivir tanto autónomo como socialmente. Pero
Llegó un nuevo discurso en la década pasada, muy en común con el consumidor, que nosotros encontramos hace como 15 minutos, que está modificando el campo, generando un dominio por parte de la ciudadanía económica en una manera neoliberal que usa el discurso de la identidad asociado con el de ciudadanía cultural. Esta línea argumental participa de la idea de que la globalización ha generado nuevas oportunidades económicas e individuales y que la cultura debe participar en ellas. El consumidor no está simplemente emergiendo, liberándose de sus ataduras. También es el código de la macroeconomía que forma parte de una transformación industrial. Por lo tanto, en lugar de ver las nuevas tecnologías de comunicación como